En la sesión de hoy nos acompañarán Gregorio Rodríguez Gómez de la Universidad de Cádiz, Andalucía, España, doctor en educación, Eduardo García Jiménez de la Universidad de Sevilla, doctor en educación, y Javier Gil Gómez de la Universidad de Sevilla del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, con los capítulos 1 y 2 de su libro Metodología de la Investigación Cualitativa. Rodríguez García y Gil nos presentan en la primera parte de su libro un recorrido histórico desde la perspectiva de 6 autores: Bidish y Lehmann en 1994, Denzin y Lincoln en 1994 y Wolfgang y Backlund en 1982. Bidish y Lehmann en 1994 analizan la historia de la investigación cualitativa desde la antropología y sociología, considerando 5 etapas fundamentales. La primera, la etnografía primitiva, en la que se da lugar al descubrimiento del otro. La segunda, la etnografía colonial, donde destaca la labor de los exploradores del siglo XVII, XVIII y XIX. Seguida, la etnografía de los otros ciudadanos, en donde se caracterizan comunidades y se hacen etnografías sobre los inmigrantes americanos desde el comienzo del siglo XX hasta los años 70. La cuarta, algunos estudios sobre etnicidad y la asimilación. Y por último, el momento actual, que está caracterizado por el cambio postmoderno. Dicen en Lincoln en 1994, considerando lo que va del ciclo, establecen 5 periodos de la investigación cualitativa. El tradicional, comprendido desde 1900 hasta 1950, el modernista o edad de oro de 1950 a 1970, los géneros imprecisos desde 1970 a 1980, la crisis de la representación entre 1986 y 1990 y la era postmoderna desde 1990 hasta el día de hoy. Por último, Wolfgang y Backlund en 1982 rescatan la tradición de la investigación cualitativa enunciando 4 momentos principales. El inicio dado desde el final del siglo XIX hasta los 30, donde se hace importante la observación del participante usando instrumentos como las entrevistas a profundidad y el análisis de documentos personales. El segundo momento, desde la década de los 30 a 50, en donde se vio un desinterés por el enfoque cualitativo debido a las corrientes positivistas de la época, continuando en los años 60 y 70, en donde se dio el surgimiento dado por el cambio social. Y por último, este dará un paso a la investigación cualitativa en educación. Tomando de referencia los autores anteriores y centrando la atención al desarrollo metodológico de la evolución de la investigación cualitativa, Rodríguez García y Gil proponen la siguiente cronología. En el inicio de la investigación cualitativa se distinguen los trabajos realizados en 2 disciplinas, la sociología y la antropología. De esta forma, la primera sitúa los trabajos realizados en Estados Unidos del fotógrafo Jacob Reed en 1890, Leigh Play en 1855 y Bott en 1886 en Europa, en los cuales se resalta la encuesta social debido a su relación con los problemas sociales y su particular posición intermedia entre el estudio revelador descriptivo de una realidad social necesitada de un cambio y el estudio científico, siendo un instrumento de comprensión de la historia de la investigación cualitativa en educación. Por parte de la antropología, se rescatan los primeros escritos evolucionistas de Max Lehmann en 1865 y Taylor en 1871, además del trabajo realizado por Boas en 1898, quien expuso que cada cultura objeto de estudio debería ser enfocada desde una perspectiva inductiva, en un intento de llegar a captar cómo era comprendida la cultura de una sociedad por parte de sus miembros. Tras este primer periodo, donde los investigadores eran ajenos al campo, estos se trasladaron allí, escribiendo objetivamente narraciones colonizadoras,
sin embargo no muy alejadas del paradigma positivista de la época. La figura central de este periodo es Malinowski, con sus trabajos realizados en Nueva Guinea y las Islas Trobriand en 1918. Además, encontraremos las primeras aportaciones de Van de Walker en 1898, Hewett en 1904 y Montessori en 1913, en las que se destaca el contexto cultural de los procesos educativos. Así, finalizando este periodo en torno a 1940, la observación participante, la entrevista en profundidad y los documentos personales eran técnicas metodológicas con las que se encontraban totalmente familiarizados los investigadores cualitativos. La siguiente etapa de sistematización se considera una época de una gran creatividad en la que aparece toda una serie de textos a través de los cuales se intenta formalizar los métodos cualitativos. El investigador intenta realizar estudios rigurosos de importantes procesos sociales, incluyendo la desviación del control social en las aulas. Además, hay toda una generación de investigadores que encuentran nuevas teorías interpretativas, etnometodología, fenomenología, teoría crítica y feminismo. En esta época de pluralismo, los investigadores cualitativos disponen de todo un repertorio de paradigmas, métodos y estrategias que emplear en sus investigaciones. Así, a los finales de los 70 se contaba con algunas revistas cualitativas. Hacia los años 80 se produce una ruptura que los autores denominan la doble crisis, en dos sentidos, en la representación y legitimación. La primera refiriéndose a la revolución interpretativa lingüística, es decir, la interpretación y argumentación directa entre la experiencia del investigador y el texto creado por él mismo. Y la segunda, que desencadena la pregunta: ¿cómo deben evaluarse los estudios cualitativos en un momento postestructural? Para terminar, y de acuerdo a las palabras de Lincoln y de Zinn, en este momento la investigación cualitativa es un campo interdisciplinar, transdisciplinar y en muchas ocasiones contradisciplinar. Atraviesa las humanidades, las ciencias sociales y las físicas. La investigación cualitativa es muchas cosas al tiempo, es multiparadigmática en su enfoque. Los autores establecen, de acuerdo a Guba y Linon 1994 y Angulo 1995, una serie de niveles de análisis que permiten establecer unas características comunes en la diversidad de enfoques y tendencias en torno a la investigación cualitativa. Así se denomina nivel ontológico, en donde se especifica cuál es la forma y la naturaleza de la realidad. Desde este tipo de investigación se considera una realidad dinámica construida de un proceso en continua interacción. Desde el nivel epistemológico se hace referencia a los criterios a través de los cuales se determina la validez y bondad del conocimiento. Así, la investigación cualitativa asume una vía inductiva. En el nivel metodológico, donde se sitúan las cuestiones referidas a las distintas vías o formas de la investigación en torno a la realidad. En este sentido, los diseños de este tipo de investigación tendrán un carácter emergente, es decir, se irán construyendo a medida que avanza en el proceso. Por otro lado, en el nivel técnico se preocupará por las técnicas, instrumentos y estrategias de recogida de información. Así, la selección de estos en la investigación cualitativa se caracterizará por la búsqueda de aquellos que permitan una descripción detallada y densa de la realidad del objeto. Y por último, en el nivel de contenido, da cuenta de la interdisciplinaridad de este tipo de investigación. Los niveles de análisis anteriormente nombrados van a incidir en la selección del enfoque que se tome en una investigación cualitativa. Así, los autores retoman los diferentes paradigmas en cuanto al interés del conocimiento: predecir, comprender, emancipar y construir.
en donde se pueden clasificar dichos enfoques, como lo pueden apreciar en la tabla que se muestra en la pantalla. Esto dando cuenta que no existe una investigación cualitativa, sino múltiples enfoques cuyas diferencias fundamentales vienen enmarcadas por las opciones que se tomen en cada uno de los niveles de análisis: ontológico, epistemológico, metodológico y técnico que hemos presentado anteriormente. De acuerdo a nuestros autores, la naturaleza de las cuestiones de la investigación guían y orientan el proceso de indagación y por lo tanto la elección de unos métodos u otros. De esta forma, el carácter instrumental del mismo, siendo importante resaltar que estos surgen bajo las concepciones y necesidades de los investigadores que trabajan desde una disciplina concreta del saber, la cual determina en cierta medida la utilización de métodos concretos y las posibles cuestiones a tratar. Así pues, se considera el método como la forma característica de investigar determinada por la intención sustantiva y el enfoque que la orienta. A continuación se presentará la tabla adoptada de Morse por los autores del texto, donde se resumen algunos de los métodos que se vienen utilizando en investigación cualitativa. En la primera fila encontramos la fenomenología, la cual es definida por Husserl como la investigación sistemática de la subjetividad en 1859, la cual busca indagar sobre las cuestiones del significado y explicitar la esencia de las experiencias de los actores, ayudándose de la filosofía por medio de algunas técnicas como son la grabación de conversaciones o la escritura de anécdotas y experiencias personales. Luego encontramos la etnografía, la cual los autores la entienden como el método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social, buscando así describir e interpretar valores, ideas y práctica de los grupos culturales, apoyados desde la antropología, usando algunas técnicas como son la entrevista no estructurada, la observación constante del participante dentro del campo y algunos diagramas de redes sociales. Continuando, encontramos la teoría fundamentada, la cual se diferencia del resto de métodos por su énfasis en la generación de teorías y además el uso del método de comparación constante expuesto por García y Jiménez en 1991. Este tipo de método busca darle solución a los cuestionamientos del proceso, ayudado desde la sociología por medio de algunas técnicas como lo son la entrevista, la observación a sus participantes y algunos diarios. Después observamos la etnometodología, la cual intenta estudiar los fenómenos sociales incorporados a nuestros discursos y acciones a través del análisis de las actividades humanas, resolviendo cuestiones centradas en la interacción verbal y el diálogo, apoyado desde la semiótica y usando algunas técnicas como lo son el registro de audio y video de los diálogos, las observaciones y notas de campo. En la siguiente fila tenemos la investigación acción, en la cual Lewin en 1964 identifica 4 fases: planificar, actuar, observar y reflexionar, siendo estas muy importantes en el desarrollo de la investigación educativa, en donde se pueden diferenciar 3 tipos en este campo: la investigación acción del profesor, la investigación cooperativa y la investigación participativa, las cuales buscan mejorar y dar un cambio social desde la teoría crítica usando diferentes instrumentos. Por último, encontramos la biografía, la cual busca mostrar un testimonio subjetivo de una persona, apoyado desde la antropología por medio de entrevistas y en algunas ocasiones documentos y registros diarios.